Vamos a continuar entonces con la serie El orden de Dios para la familia cristiana, ¿sí? Con el tema número 21 ya, tema número 21, que le titulé Crisis en las familias. Entonces, como ya le dije, el texto base será Tito 2, versículos 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Tito 2, 1 al 5. ¿Cómo le puse al tema? Ay, sí estaba atento. Muy bien. ¿Ya lo tiene Tito 2, 1? Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Lo que sí quiero decirle, mis hermanos, es que esta enseñanza va a ser un poco compleja, ¿sí? Muy difícil de exponer por el punto que voy a tratar. Ese tema despertará dudas en algunas personas. Algunos se van a sentir intranquilos. Otros quizás no estén de acuerdo con este tema. Y otros tal vez se vayan a enojar, ¿sí? No sé cuál vaya a ser su reacción, mis hermanos. Solo le pido que ponga mucha atención a la palabra de Dios y que usted discierna el mensaje. Amén. Trataré de ser claro y lo más explícito posible. Y confío, mis hermanos, en la sabiduría de Dios para exponer ese tema. Y a ustedes que Dios les dé la revelación para que lo entiendan. Amén. Vamos a comenzar con el desarrollo. Ponga atención, mis hermanos. Comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando la familia sufrió uno de los golpes más rudos y más fuertes que tiene a las familias al borde del colapso total. Si no es que ya están en total colapso, ¿sí? 16 millones de soldados, mis hermanos norteamericanos, se fueron a la guerra. Y las mujeres aquí en esta nación, en los Estados Unidos, tomaron el lugar del trabajo que los hombres dejaron vacante. Por ahí existe una imagen que crearon en esa época, donde hay una mujer con una pañoleta, no sé si se la ha visto, que está agarrada así el brazo y dice, I can do it, ¿no? O we can do it, algo así. ¿Se han visto esa imagen o no? Pues eso viene desde ahí, mis hermanos, ¿sí? Entonces, las mujeres aquí en los Estados Unidos, mis hermanos, tomaron el lugar del trabajo que los hombres dejaron vacantes, fíjense. Y fue así como aproximadamente 5 millones de mujeres norteamericanas se incorporaron a la fuerza laboral de este país. El mundo se dio cuenta de la capacidad de las mujeres para desempeñar trabajos que solamente los hombres hacían en ese tiempo. La mujer, pues desde luego, tiene mucha capacidad y en ocasiones tiene más capacidad que los hombres, ¿sí o no? Y esto fue, mis hermanos, muy palpable en ese tiempo. Las circunstancias comenzaron a hacer mella en las familias norteamericanas. Los Estados Unidos, este país, es un país que tiene sus raíces en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben? Que tiene sus raíces en la Biblia, en las Escrituras. Su constitución está fundamentada en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Los fundadores de este país, que eran cristianos, eran gente muy piadosa, pero como en todo, ¿verdad? Se colaron por ahí algunos que también había gente muy malvada, ¿sí? Sin embargo, hombres justos fundaron este país de los Estados Unidos, que hasta la fecha, que todavía es el país más rico y poderoso del mundo, hasta el momento, ¿sí? No sabemos cuánto más
vaya a durar esto, pero hasta el momento sigue siendo el país más rico y más poderoso. Porque, pues, lo es porque de alguna manera tuvo que haber influenciado eso, que ellos, pues, se fundamentaron en las Escrituras o tomaron en base las Escrituras para fundar este país, ¿sí? Y por eso es lo que es esta nación, o era lo que era, ¿no? Pero hoy, mis hermanos, ya no es el mismo país que el de antaño. ¿Usted lo ha notado, sí o no? Sobre todo los que tienen años viviendo aquí, lo han notado. Mire, yo que venía de vacaciones nada más, yo veía un Estados Unidos diferente hace años. Y hoy vemos a otro Estados Unidos totalmente diferente, ¿sí? Entonces el concepto bíblico, mis hermanos, del que las esposas deben de ser cuidadosas de sus casas, eso ya no, ya quedó a un lado, ¿verdad? Todo eso comenzó a ser desplazado a partir de ese tiempo aquí en los Estados Unidos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó a ser ignorado el orden de Dios, se hizo a un lado el diseño de Dios para la familia. A un lado se hizo. Y en este país, a cualquier norteamericano que le pregunte usted en este país, usted pregúntele a cualquier norteamericano, a un güerito, usted acérquese y dígale, ¿es usted creyente? Y él le va a decir, no, sí, yo soy creyente. Yo voy a la iglesia de los metodistas. Otros le dirán, yo voy a los bautistas. Otros a los presbiterianos, a los luteranos, etcétera, etcétera. Pero aquí en Estados Unidos es como en México, ¿no? El catolicismo. Es pura religión actualmente. Pura religión. ¿Sí? Entonces todo nació en ese tiempo, mis hermanos. En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es cuando comienza a gestarse todo, mis hermanos. Cuando regresan los millones de soldados a casa. ¿Sí? Regresaron. Ahora estos millones de soldados que no recibían ya su paga de parte del gobierno, tuvieron que regresar a sus antiguos trabajos, mis hermanos, para poder mantener a sus familias. Los que eran casados, ¿verdad? Y muchas mujeres, la gran mayoría, quedaron desempleadas, fíjese. Y quedaron en una situación de desconcierto. Y ellas ya habían probado que podían hacer cosas que el hombre hace. Ya lo habían probado. Y más cuando vieron que la paga llegaba a sus manos. ¿Sí? Entonces muchas otras mujeres norteamericanas solteras se casaron, ¿verdad? Y esto a raíz, mis hermanos, de un programa que el gobierno de este país implementó para reactivar la economía y para hacer crecer el país, los baby boomers, ¿verdad? La generación de los baby boomers. ¿Sí conoce esa generación? Este programa consistía en que a los soldados, sobre todo los solteros, que regresaron, les pagaban la universidad. Es más, casi les pagaban para que se casaran y que tuvieran hijos. ¿Sí? Entonces esto facilitó que muchos solteros se casaran. Pero muchas mujeres recién casadas de ese tiempo salieron a trabajar fuera de sus hogares. Y el desastre, mis hermanos, comenzó a gestarse hasta nuestros días. Se viene arrastrando todo eso hasta nuestros días. Muchos esposos en ese tiempo se oponían que sus esposas trabajaran. De alguna manera se les había enseñado de que el hombre, pues, es el proveedor del hogar, ¿verdad? En todo sentido. Y que la mujer debe de administrar el hogar, cuidar a los hijos y educarlos. Para otros maridos lo vieron como una bendición y dijeron, wow, esto se va a poner bueno, porque si ella aporta con su dinero, pues va a ser excelente, nos va a alcanzar para más, hasta para comprar la casa que queremos, ¿sí? Así que algunos hombres, mis hermanos, aquí, pues les va a caer bien este mensaje, a algunos, ¿no? Porque a lo mejor ganan lo suficiente y no quieren que su esposa trabaje. Porque los niños pues andan todos chamagosos y desnutridos, ¿verdad? Ahí por la casa. Pero a lo mejor a otros pues van a decir, oiga, pastor, pues me va a echar a perder el asunto, mi plan económico, ¿verdad? Que tengo ya. Total, no sé qué reacción haya, mis hermanos, pero
Si tú estás en esta situación, no sé cómo lo veas, como una bendición de Dios o como algo que violenta el orden de Dios. ¿Sí? A todo esto, mis hermanos, hay que añadirle que después de la Segunda Guerra Mundial iniciaba el movimiento feminista y tomaron como estandarte esa imagen que les estoy diciendo. We can do it. ¿Sí? Y todavía la siguen tomando como imagen, del movimiento feminista aquí en los Estados Unidos. Y si no me cree, investíguelo para que vean. ¿Sí? Entonces se iniciaba el movimiento feminista, alentada por mujeres que no estaban muy conformes cómo las trataban los hombres y por el abuso que había. Porque pues desafortunadamente, como en todas las familias, hay hombres abusivos con las mujeres, que abusan de ellas. Entonces estas mujeres no deseaban volver a formar, ¿verdad? No querían volver a la forma tradicional de la familia cristiana norteamericana, donde el hombre suplía las necesidades y la mujer administraba el hogar. Ellas ya no querían eso. Y ellas no quisieron y dijeron, yo puedo ser gerente, por ejemplo, ellas decían, yo puedo ser gerente de la Coca-Cola. Claro que sí, no lo dudamos, ¿verdad? Nadie discute esa capacidad que ellas tienen, porque las mujeres tienen esa capacidad para llegar a una gerencia, ¿sí o no, mujeres? Aquí el asunto, mis hermanos, es que si alguien escucha lo que estoy diciendo y escucha por primera vez este mensaje, pues vienen, esas personas están muy empapadas, ¿no? De la filosofía, con toda la filosofía que el mundo ofrece allá afuera. Pero nosotros, mis hermanos, estamos hablando desde el punto de vista cristiano, porque somos cristianos, ¿sí o no? Porque nosotros somos cristianos. Amén. Y nosotros honramos a Dios obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo sé, mis hermanos, cómo piensa el mundo. Porque estoy aquí en el mundo, pero no soy del mundo. No, porque algunos dirán, no, es que Freud dijo esto. No, es que Emmanuel Kant dijo lo otro. Mire, digan lo que digan, a mí me interesa lo que la palabra de Dios dice al respecto de mi familia. ¿Sí o no? Lo demás, mis hermanos, sale sobrando. Como para algunos, pues va a salir sobrando lo que yo diga, lo que yo hable. Así que ya estamos iguales, ¿verdad? ¿Tienen calor? ¿Les prendemos el aire? Por favor, hermanos Ujieres, ¿nos ayudan con el aire? Les agradezco, por favor, que nos ayuden con eso. Gracias. Entonces, mis hermanos, muchos esposos jóvenes de esa época comenzaron a ceder ante la presión de sus esposas. De esa época, comenzaron a ceder. No, es que si trabajo nos vamos a comprar la casa de los sueños, decían las mujeres, ¿verdad? Pero los varones decían, oye, pero ¿y los niños qué vamos a hacer? No, pues los mandamos a la guardería. Eso comenzaron a hacer. Así que mis hermanos comenzaron a salir del hogar para trabajar y aportar para el hogar, aportar dinero, claro. La perspectiva, mis hermanos, era muy atractiva y alentadora. Una perspectiva de una vida mejor, llena de lujos y comodidades. Pues a quién no le agrada eso, ¿verdad? Aunado a todo esto, pues se añadía el ataque publicitario del desarrollo económico de esa época, ¿sí? Que ofrecía un mejor nivel de vida. Y el rasgo, mis hermanos, característico de la publicidad es el mismo hoy en día. Siempre se dirige a la codicia de la gente. Siempre. Por ejemplo, sale el comercial y dice, esta camioneta es la camioneta de la familia americana exitosa. Y todos quieren la camioneta de la familia americana exitosa para ser exitosos. ¿Sí o no? Esta es la camioneta que toda familia americana debe de tener. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, un bochito o un Datsun 1980, ya viejito, ¿verdad? Pero que todavía aguantan, porque esos carros salen buenísimos, mis hermanos. Entonces ya no eras exitoso, porque tenías un carro ya viejito. Y este ataque, mis hermanos, sigue hasta nuestros días. Nos hacen pensar que si tenemos tal o cual cosa, somos modernos y somos exitosos. ¿Se fijan? Nomás ponga atención en eso. El problema, mis hermanos, es que ese engaño sigue vigente.
pero se ha metido ese engaño a las iglesias. ¿Cómo lo ve? Y esto, mis hermanos, es lamentable, porque existen predicadores que te hablan de cómo tener tu mejor vida ahora. ¿Sí los has escuchado esos o no? Y todo, mis hermanos, va enfocado en cómo obtener bienes materiales. Y para tener otro ingreso monetario, pues entonces el varón dice a la mujer, pues ¿sabes qué, mija? Pues, o vieja, o punchunguita, o mi amor, no sé cómo le digas. Pues te vas a tener que meter a trabajar. ¿Ah? O ella a lo mejor te está presionando y dice, oye, es que yo tengo una carrera universitaria, yo quiero trabajar. ¿Sí? Y así se va dando este asunto, mis hermanos. Y esta generación, después de la Segunda Guerra Mundial, se le olvidó lo que Jesús dijo. Porque esta nación, mis hermanos, como ya le decía, se aprecia de ser cristiana. Este país, en la historia del cristianismo, es el que más misioneros ha enviado a todo el mundo. ¿Sí lo sabía o no? Este país. Pero el día de hoy, mis hermanos, existe una estadística en que los norteamericanos gastan más en comida para perros que en lo que dan para enviar a misioneros al mundo en la actualidad. De verdad. Pero ¿sabe una cosa? Mejor ya ni manden a nadie a otros países, porque lo que mandan son unas fichitas. Gente divorciada, gente que su vida es un desastre. ¿A qué los mandan? ¿Sí o no? Y se le olvidaron, a esta generación se le olvidó lo que decía Lucas 12:15. Váyalo buscando, por favor. Y aquí está hablando Jesús, Lucas 12:15. ¿Lo tiene? Mientras le tomo a mi agua, a mi hielo. No, mi agua. A ver cómo termino. ¿Lo tiene ya? Muy bien. Entonces dice Lucas 12:15. Y les dijo, mirad. Esta palabra mirad, mis hermanos, significa tengan cuidado, cuídense. O sea, nos está alertando Jesús, ¿verdad? Dice, mirad y guardaos ¿de qué? De toda avaricia. Y aquí la palabra avaricia, mis hermanos, habla de un deseo desmedido de obtener mejoras de tipo material para tu vida. De esto está hablando. Si usted observa, mi hermano, cuando comenzaron los teléfonos celulares, cuando comenzaron a aparecer, algunos ya hasta traían musiquita, ¿no? Tonos, ¿no? Que el ringtone de no sé qué. Yo quiero ese celular. Y todo el mundo quería ese celular. Después aparecieron los celulares que tenían MP3. Y tú querías ese celular también. Dice, no, ya está muy viejito, ya quiero uno nuevo, el MP3. Y luego salieron los celulares con cámara. Y ya no querías el de MP3, ahora querías el de cámara. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta en la actualidad, la gente quiere el teléfono más novedoso. No importa que no tenga ningún cambio, pero ya salió el nuevo de este año. Yo lo quiero tener. Oye, pero acabas de comprar el 13. No le hace. Pero yo quiero el nuevo. Así estamos, mis hermanos, ¿sí? Porque quieren andar al día. ¿Cuántos quieren andar al día? Algunos andamos al día, ¿verdad? Y siempre, mis hermanos, va enfocado a mejorar o a tener lo mejor, ¿verdad? Y para esto, pues, se necesita dinero, ¿sí o no? Para tenerlo mejor o para mejorar, se necesita dinero. Entonces, lo que Jesús nos dice aquí es, cuídense del deseo desmedido de obtener mejoras a costa de lo que sea. Y esto se llama avaricia, ¿sí? Y esto es lo que mueve el corazón de muchas familias aquí en este país. Es el capitalismo, ¿no? Y continúa diciendo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no digan. Mis hermanos, no es el meollo de la realidad de la vida de una familia, de una persona. Tener abundancia de bienes. Pero eso sí. O sea, quieren tener abundancia de bienes sin importar que haya discordia,
sin importar que haya odio, rencor o división. ¿Sí? Regresando, mis hermanos, al antecedente con el que iniciamos. Esto provocó un desajuste entre las familias norteamericanas. Los esposos comenzaron a distanciarse por la falta de comunión entre ambos. El contacto con los hijos se hizo cada vez menor. Comenzaron a multiplicarse los divorcios. Yo cuando era niño, yo me preguntaba, ¿por qué tanto divorcio en Estados Unidos si es un país cristiano? ¿Usted no se preguntaba eso? De vez en cuando hay que preguntarnos, mis hermanos. Hay que pensar, hay que reaccionar. Yo sí me preguntaba, ¿por qué tantos divorcios en un país disque cristiano? ¿En serio? Y en la década de los 60, mis hermanos, hubo una explosión de divorcios. Los hijos desorientados de esa generación se fueron tras las drogas. Se fueron detrás del libertinaje y trataron de encontrar fuera de su hogar lo que sus padres no le brindaron dentro del hogar. En la década de los 60. Es así como surge el conocido movimiento hippie. ¿Sí? Los hippies de aquel entonces, ahora ya son personas como de 70 años de edad. ¿Sí o no? Más o menos. ¿Cuántos de aquí eran hippies? ¿Ninguno? Su lema de este grupo era amor y paz. ¿Lo recuerdan? Y esos eran los jóvenes que surgieron del deterioro de la familia cuando las mujeres comenzaron a trabajar. Esa es la generación. ¿Se fija? El resultado fue una generación de jóvenes sin rumbo. Y esa gente cuando se casó, la de los década de los 60, cuando se casó, desgraciadamente repitieron con sus hijos lo que ellos vivieron en sus hogares. Descuido, falta de amor, falta de atención y falta de tiempo. El asunto, mis hermanos, es que hoy la familia está en crisis. La familia está en crisis, mis hermanos. Esta generación, después de la Segunda Guerra Mundial, los líderes espirituales tuvieron también mucho que ver con esto, mis hermanos, con este asunto. Porque los líderes espirituales dejaron a un lado la sana doctrina. Dejaron a un lado la instrucción de Dios, lo cual propició desviaciones. Esa generación desobedeció a Dios, pero no ha sido la única, mis hermanos, a través de la historia. La Biblia nos demuestra en el Salmo 78, que vaya buscándolo, aquella generación que salió de Egipto, que fue una generación rebelde, que no le creían a Dios, no estaban contentos, eran un desastre. Y veamos aquí algo bien importante, mis hermanos. En el Salmo 78, verso 5, por favor. ¿Lo tiene? Salmo 78, verso 5. Dice ahí, Él estableció testimonio en Jacob. ¿Quién es Él? Dios. Estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. ¿Qué puso Dios, mis hermanos? Ley a su pueblo. Puso sus mandamientos, es decir, su palabra. Y continúa diciendo el Salmo 78, 5, la cual mandó a nuestros padres, es refiriéndose a nuestros antepasados, ¿verdad? Que la notificasen, ¿a quién? A sus hijos. Es decir, es de los padres, mis hermanos, la responsabilidad de notificar el mensaje de Dios, de hablarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Es la responsabilidad de nosotros los padres. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, aquí en esta congregación hay algunos maestros que ministran a los niños, pero es solo un apoyo, mis hermanos, que la congregación brinda a cada familia en instruir al niño en la palabra de Dios. Pero quiero que escuche esto, mi hermano, mi hermana. La responsabilidad real y primaria de notificar la palabra de Dios a sus hijos, hágale así, es de usted. Hágale otra vez así, sin miedo, es de usted.
la responsabilidad. La responsabilidad es de usted, mi hermano, y no tiene el derecho usted de quejarse, ¿sí? Y de decir, ay, pues es que me gustaría que los maestros enseñaran mejor. Ah, sí, pues no, mis hermanos, usted no tiene el derecho a eso, porque es responsabilidad de usted enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Así, aquí lo dice, ¿sí o no? Aquí lo dice de claro. Es lo que estamos leyendo. La ley decía, le hablarás a tus hijos al despertar, en la mesa, cuando vayas en el camino, al acostarte, siempre les hablarás la palabra de Dios. Eso dice la ley. Y dice el Salmo 78, versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. ¿Se fija? Si la generación venidera lo ignora, entonces vendrá el desastre. Viene el desastre, mis hermanos, que fue exactamente lo que sucedió con Israel, que fue exactamente lo que le sucedió a la generación norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial. La generación venidera no lo supo porque lo había dejado a un lado. ¿Se fija? Y continúa diciendo el versículo 6, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir, los hijos de tus hijos y los hijos de ellos a sus hijos van a contarles la palabra de Dios de generación en generación. Ahorita tú tienes tus hijos. Cuando ellos crezcan y se casen, a sus hijos les van a tener que dar la instrucción. Y ellos a su vez a sus hijos, que van a ser tus nietos. Y así de generación en generación, mis hermanos. Versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Para qué les enseña uno la palabra de Dios, mis hermanos? Para que pongamos nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento, ¿para qué yo les estoy enseñando la palabra de Dios a ustedes, mis hermanos? ¿Para qué? Para que pongan su confianza en Dios. ¿Sí? Pero esto, mis hermanos, es lo muy lamentable. Que en muchos púlpitos hoy en día, mis hermanos, no se alienta, ¿verdad? No se alienta a las iglesias en poner su confianza en Dios. Hoy en día. Y si lo hace, es solo para sacarle lo económico, es solamente para sacarle lo material. Y eso es lo trágico, mis hermanos. Continúa diciendo el versículo 7. Y no se olviden de las obras de Dios, que guarden, ¿qué? Sus mandamientos. Y este era el propósito, mis hermanos, de la enseñanza. Guardar el mandamiento. Versículo 8 dice, y no sean como sus padres, es decir, no sean como sus antepasados, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios en su espíritu. ¿Qué hizo esta generación, mis hermanos? Se olvidaron de la ley de Dios. Eso fue lo que hizo esa generación. Desbancaron a Dios del primer lugar, rompieron el orden y comenzaron a hacer lo que a cada uno bien le parecía. ¿Sí? Así que era una total anarquía. Y hoy en día, mis hermanos, sigue repitiéndose la misma historia, ya que los mismos cristianos hacemos lo que bien nos parece y no lo que la palabra de Dios nos dice. Hasta el momento, mis hermanos, Estados Unidos sigue siendo el país más rico del mundo, hasta el momento. Pero ¿a qué precio? ¿No lo cree? ¿A qué precio? Es el más rico, pero con millones de familias desintegradas, mis hermanos. ¿A qué precio? Hoy en día es muy común ver esta escena, mis hermanos, en las familias norteamericanas. Está la mamá divorciada, le dice a sus hijos, ¿verdad? Kevin, Brian, prepárense porque va a venir su papá por ustedes. Llega el papá, recoge a Kevin y a Brian y le dicen los hijos al papá, ¿a dónde vamos a ir? No, pues vamos a ir al parque, pero aparte les voy a presentar una persona que es importante para mí.
Y llegan al parque y les presentan a la persona que es importante para él. ¿Y ella quién es? Les presento a mi novia, dice el papá. Y me voy a casar con ella. Así que ella va a ser su nueva mamá. Y los hijos se quedan todos desconcertados. ¿Sí? Y los hijos que tenga yo con ella van a ser sus hermanitos. ¿Han visto eso? O sea, hoy en día en esa nación es tus hijos, mis hijos y los nuestros. Qué terrible es eso, ¿no lo creen? Qué triste es eso. ¿De qué le vale al hombre, mis hermanos, ganar todo y perder su alma? ¿De qué le vale, mis hermanos? Perder la familia, ¿de qué le vale? Y perder todo. Generación de hijos sin identidad, sin rumbo fijo. Se les conoce como la generación X. A esa generación, ¿verdad? ¿Ha escuchado a esa generación? La generación X. También se le conoce como la generación de la apatía. O a la generación perdida. Se le conoce así a esta generación. Por el rechazo que todos esos niños cuyos padres no los atendieron por estar ganando dinero para estar mejor. Fíjese, qué tremendo. Y esta generación X comenzó a manifestar un rechazo por todo lo establecido. Las tradiciones de la familia cristiana lo rechazaban. Tenían una rebeldía en contra de los padres, incluyendo un notorio rechazo hacia la iglesia, hacia todo lo que tenía que ver con la religión, la generación X. Y las generaciones que le siguen cada vez están peor, mis hermanos. ¿Sí? Actualmente, mis hermanos, en este país, el concepto bíblico de la familia casi ha desaparecido para desgracia de esta nación. Ha desaparecido totalmente. Usted pregúntele a los jóvenes que están allí en la universidad o a los que están en el high school. Pregúnteles, ¿qué es la familia para ti? Pregúnteles, de verdad se lo digo. Y ellos le van a contestar, pues la familia para mí es tener varios padres y varias madres y muchos hermanos. Eso es para mí la familia. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, de verdad es una tragedia, es un desastre. Hoy en día escasean los excelentes cristianos norteamericanos. Son muy escasos. ¿Sí? Son una especie en peligro de extinción. Así que no hay excusa, mis hermanos, para las familias que se aprecian de ser cristianas. Volver al orden de Dios. Las familias cristianas deben volver al orden de Dios. Las familias cristianas, mis hermanos, debemos de hacer algo, ¿sí o no? Porque si no hago nada yo, como cabeza de hogar, olvídese, por ejemplo, que yo soy el pastor y que el pastor, olvídese el pastorado. Solo como cristiano, mis hermanos, si yo no hago algo por mi familia, como dice la Biblia, que Él diseñó, pues yo llevaré las consecuencias, ya sean buenas o malas. Igualmente, mis hermanos, cada uno de ustedes, cada uno debe de tomar sus propias decisiones al respecto y usted llevará las consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero, ¿cuál es el origen del problema? ¿Cuál es el origen del problema, mis hermanos? ¿Sabe cuál es el origen del problema? Básicamente es el pecado, es el egoísmo, el origen del problema. El pecado y el egoísmo. Miren, la revista Time publicó que a finales del siglo pasado, aquí en los Estados Unidos, el 68% de las madres con hijos menores de 18 años trabajaban fuera de casa. El 68%. Y esta revista, mis hermanos, asegura que solo el 10% de las familias norteamericanas permanecían en el modelo bíblico, en donde el esposo es el que sustenta, es el que provee, y la esposa es la administradora del hogar. Solo el 10%. Y ahora se da cuenta, ¿verdad? Ahora usted se da cuenta el por qué la crisis en la familia, por qué hay crisis en la familia. Actualmente, mis hermanos,
Casi el 60% de las madres norteamericanas, según esta revista, el 60% de las madres con hijos pequeños trabaja. ¿Sí? Y aquí incluye, en esta estadística incluye a las madres solteras, a las viudas, a las divorciadas y a las dejadas. Incluye a todas. ¿Sí? Madres que tienen hijos, pero que salen del hogar y los llevan a las guarderías, a sus hijos, y ellas se van a trabajar. Se prevé, mis hermanos, que en esta década el 50% de la fuerza laboral en los Estados Unidos sean mujeres. En esta década. ¿Sí? Se calcula que de esta mitad del 50%, más del 80% de las mujeres de esta mitad, que son madres, trabajarán fuera de casa. Va a llegar el día, mis hermanos, en que la casa estará totalmente vacía. Durante el día, ¿sí? Usted va a ver las casas vacías, ya no se va a ver vida en ellas. Hasta la noche que llegan todos. Y en algunas así se ve ya. No se fije, usted fíjese en su vecindario. Yo, por ejemplo, en mi vecindario veo las casas, algunas, la mayoría están solas todo el día. Y en la noche no se le ve a algunas ni vida. Porque hay algunos que trabajan hasta tiempo extra. No se ven ni niños, no se ve nada. Los fines de semana sí se ven, pero entre semana no se ve nada. Se ve muerto todo eso. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué podemos hacer las familias cristianas ante este complejo o complejísimo problema? ¿Qué podemos hacer las familias cristianas, mis hermanos? Quizá muchos de ustedes y de los que nos escuchan no se habían dado cuenta que están metidos en este problema, quizá. Y esto es lo complicado, mis hermanos. La ley de Dios, la palabra de Dios, aquí está, ¿verdad? Y está lo que el mundo dice. Está lo que dice Dios en su palabra, en su ley, y está lo que el mundo dice. Está el estilo de vida del mundo y está como Dios quiere que tú vivas. Están esos dos extremos. Están esos dos balances, esos dos caminos. Para nosotros, mis hermanos, es muy importante como cristianos saber qué hacer, ¿sí o no? Es muy importante. Entonces la respuesta no es complicada, mis hermanos. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como familias cristianas? ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Y si no se la sabe, yo se la digo. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Eso así es de sencillo. No se complique más. Obedezca la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver, mis hermanos, al orden de Dios. Y la Biblia, mis hermanos, nos instruye sobre el orden que tenemos que seguir. ¿Sí o no? Porque ya llevamos 21 temas con hablando de la familia, mis hermanos. Y podemos alargarnos hasta 60 o 70 temas si queremos, hablando solamente de la familia. Tenemos, mis hermanos, entonces que volver al orden de Dios. Vayamos entonces, mis hermanos, a nuestros versículos base de Tito, capítulo 2, verso 1. Y Pablo, mis hermanos, escribió esta carta para enviarla a un pastor llamado Tito. Pablo sabía, mis hermanos, que él debía transmitir la palabra de Dios, para que a su vez Tito, como pastor, la transmitiera a las familias que se congregaban ahí con él. ¿Sí? Veamos entonces lo que dice Pablo a Tito. Pablo a Tito. ¿Lo tiene? Dice Tito 2:1. Pero tú, ¿qué dice ahí? Habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Pero tú, Tito, habla, ¿verdad? Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí? Lo que compagina con la sana doctrina. Ahora, ¿qué es sana doctrina? ¿Qué es?
Doctrina, mis hermanos, significa enseñanza. Eso significa doctrina. Y sana significa limpia. ¿Sí? En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Tito es: Tito, enséñales lo que Dios dice sobre este punto. Y trata el asunto de lo que estamos hablando. Es lo que está diciendo Pablo. Entonces, cualquier otra enseñanza que transgreda, mis hermanos, la sana doctrina que dice aquí en los versículos que siguen, es doctrina mala. Es doctrina insana. Es doctrina corrompida. Si lo que usted piensa al respecto no concuerda con la sana doctrina que dice la Biblia, usted es el que debe de corregir, mi hermano. ¿Sí? Si dice que es cristiano. Porque Dios, mis hermanos, nunca va a hacer a un lado lo que Él dijo. No lo va a cambiar. Porque Él ya diseñó todo, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No oí, pero aunque no diga. Entonces, dice Pablo a Tito, habla conforme a la sana doctrina. Déjenle hago una observación, mis hermanos. Yo les voy a hablar de la sana doctrina. Y sé que algunos se van a sentir incómodos, se van a sentir desagusto, no les va a gustar. ¿Sí? Pero yo les hablaré lo que dice la sana doctrina. Amén. Otro punto. No es mi mensaje, mis hermanos. Es el mensaje de Dios. Pero también es para mí este mensaje. Amén. El versículo 2 de Tito 2 comienza la instrucción y le dice: mira, Tito, enséñales sana doctrina que consiste en esto. Ve al versículo 2. Que los ancianos, y esta palabra ancianos, mis hermanos, está haciendo referencia a hombres ya mayores de edad, a hombres que tienen ya su pelo cano, ¿sí? A las cabecitas blancas. A esto se está dirigiendo, ¿sí? Son los hombres ancianos. Y vea cómo le dice, ¿verdad? Que se comporten. Vea lo que dice Pablo, ¿eh? Le está dando la instrucción a Tito. Que sean sobrios, dice. Y es decir, esa palabra sobrios es de que sean dueños de su propia mente, dueños de sí mismos, que sean equilibrados. Y hay un dicho que dice, ¿verdad? Que los viejitos se hacen como los niños. ¿Se han escuchado eso? Que ya son como niños. ¿Cómo son los niños, mis hermanos? ¿Cómo son? Pues son tercos, ¿verdad? Son berrinchudos. Entonces le dice a Pablo, dile a los viejitos, le dice Pablo a Tito, dile a los viejitos, ¿verdad? Que no se comporten como niños, ya están grandecitos, que no hagan berrinches, ¿sí? Y luego dice, serios, que sean sobrios, que sean serios, es decir, conforme a un hombre de su edad, con seriedad, ¿verdad? Luego dice, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y si yo desgloso cada una de esas palabras, me llevo una serie, mis hermanos, fácilmente. Pero vamos a continuar en el versículo 3. Dice, y las ancianas, ahora se está dirigiendo a las cabecitas blancas, a las abuelas, asimismo sean reverentes en su porte. Aquí se refiere, mis hermanos, a su vestimenta. Porque qué ridícula se vería una viejita, que yo he visto algunas, que andan con su minifalda. ¿Ha visto viejitas ya muy viejitas con minifalda? Se ven mal, de verdad se lo digo. Y luego se pintan bien exagerado, de verdad. Y aquí está diciendo, Pablo les está diciendo, diles a las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte, es decir, en su forma de vestir, ¿sí? Que no usen vestidos entallados, ni pantalones muy ajustados, ¿verdad? Porque a veces tú ves a alguien así y dices, esta más está viejita, se siente como de 15 años. Y hasta te da vergüenza ajena, ¿sí o no?
Sí. Mire, una viejita puede venir bien arregladita, ¿sí o no? Pero sin exageración. Puede venir bien arregladita. Por eso dice que sea prudente, ¿sí? Irreverente en su forma de vestir. Y luego continúa diciendo, no calumniadoras, ¿sí? Es decir, no hablen demasiado, mejor cierre su boca. Porque mire, como ya no tienen nada que hacer, pues están hable y hable y hable y hable. Y ya como hablan, ¿sí o no? Y hablan y hablan. Y dice la palabra de Dios que en la mucha palabrería no falta el pecado. Por eso dicen, no sean calumniadoras. Y luego empiezan a hablar de sus nietos. Y empiezan a hablar de sus hijos. Y también de los, ¿cómo se dice? De los yernos también. Todos ahí pasan y a todos los critican. Pero ¿saben qué? Si hay una viejita en su casa, póngala a hacer algo, mis hermanos. Póngala a hacer algo. Que le ayude ahí en la cocina, los platos, algo que ella pueda hacer. ¿Sí? Que se mantenga ocupada. Amén. No esclavas del ¿qué? Del vino. Y esta palabra del vino, o sea, si lo sacamos literalmente, pues habla del vino, del alcohol, pero no. Es decir, que no sean esclavas de un hábito. Eso significa que no sean esclavas de un hábito. Por ejemplo, hay ancianitas, mis hermanos, que se pasan más de mediodía viendo las telenovelas de Univisión y Telemundo. Y están todo el día viendo la tele. En serio. Yo le aconsejo que ya deje de ver eso, mis hermanos. Porque lo único que usted está recibiendo es basura, nada más, ¿verdad? Basura está entrando en sus ojos y en sus oídos. Hay otras cosas más productivas que hacer, ¿sí o no? Y esto, mis hermanos, es enseñar la sana doctrina, ¿sí? Luego continúa diciendo, maestras del bien, que cuando veas a una viejita cristiana, que tú digas, mira, ahí viene una maestra del bien. ¿Para cuántos les gustaría que así las identificaran? Amén. El problema es que nadie se quiere hacer viejo, ¿verdad? Nadie se quiere hacer viejo, pero algún día llegaremos, si Dios quiere, a ser ancianitos también. ¿Sí o no? Versículo 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué significa esto? Que muestren su amor por su esposo y por sus hijos. ¿Cómo? Cumpliendo con sus responsabilidades que les tocó como esposas cristianas. Y esto es sana doctrina, mis hermanos. Versículo 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes, aparte de amar a sus maridos e hijos, que enseñen ¿qué? A ser ¿qué? Prudentes. Y esta palabra prudente, mis hermanos, significa moderada. Eso significa. Da una idea de que las enseñen a dominarse a sí mismas de sus deseos egoístas, de sus pasiones juveniles y que cumplan su rol familiar. Eso significa. Es muy común que la esposa joven está con toda la ilusión de una familia, ¿sí o no? Y comience a presionar al marido y le diga, esa casa que está ahí en Calabazas es la casa de mis sueños. ¿Sí o no? ¿Sí? Esa es la casa que yo quiero. Y luego le dice el marido, pero con lo que yo gano no me alcanza. No, yo no sé cómo le vas a hacer. Pero tú prometiste en el altar que me ibas a dar todo lo que yo quisiera. Y comienzan a llorar, ¿eh? Y luego dice el marido, no, oye, pero eso no fue lo que yo dije. Eso, lo que yo dije fue que yo me iba a esforzar y que tú ibas a administrar y que ibas a estar contenta con lo que yo te diera. Ah, no, pues yo quiero esa casa. Y comienzan a presionar al marido. ¿Sí o no? Entonces, aquí es donde entra esa ancianita reverente, maestra del bien, que le dice a la joven cristiana,
mira, hija, no presiones así a tu marido. No es bueno. Lo vas a meter en un problema. Entonces comienza a enseñarle, ¿verdad? Que sea prudente, que sea moderada. Además, dice la viejita, ¿sabes cocinar? No sé cocinar. Ah, no, pues entonces yo te enseño. Mira, ven, te voy a enseñar cómo se hace una quesadilla. ¿Cuántas de aquí no saben hacer una quesadilla? Levante su mano, la verdad. No se haga, ¿cierto? Y luego continúa diciendo, que sean ¿qué? Castas. Esta palabra, mis hermanos, viene de una palabra griega que significa puras, limpias. Implica limpias exteriormente, ¿verdad? Porque hay cada greñuda. Significa limpias exteriormente, pero también limpias interiormente. ¿Sí? Porque hay jóvenes. A ver, jóvenes, digan amén. ¿A jóvenes? ¿Mujeres jóvenes? Mujeres jóvenes, digan amén. No tengan miedo. O sea, pues ya sabe lo que sigue, ¿verdad? Porque hay mujeres jóvenes que no saben lavar su ropa. De verdad. No saben lavar ni siquiera su plato con el que le dan de comer. No sabe usar la lavadora. Tiene su habitación desordenada. No diga amén, aunque sea diga amén. Entonces dice la palabra, limpias en su corazón de avaricias, de rencores, de malicia. Amén. Y viene el punto central en donde quiero enfatizarme, mis hermanos. Fíjese lo que dice ahí. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Cuidadosas de su casa. Esta frase, mis hermanos, viene de una palabra griega compuesta que a su vez significa ser guardias que cuidan. Significa ser vigilantes y ayuda idónea. Significa en el hebreo alguien que está alrededor cuidando. Eso significa. Entonces habla, mis hermanos, de un guardia cuidador que se queda en casa trabajando, que todo marche bien. Eso significa. Y la definición, mis hermanos, en el idioma original es que se quede en casa trabajando, que todo marche bien mientras el esposo está afuera ganándose el pan para llevarlo a casa. Y luego ella administrarlo y repartirlo. Amén. Y luego dice, buenas, sujetas, no con sujeta, es sujetas a su marido. A sus maridos, dice ahí, ¿verdad? Entendiendo el rol que les tocó. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjese. Es decir, que si tú dices ser cristiano, pero vives en un desorden, la gente del mundo se va a dar cuenta. Ahí está, mira, no, yo mejor no quiero ser cristiano. ¿A cuántos de aquí no querían ser cristianos porque veían a otros cristianos en desorden? Levante su mano. Que decían, no, si eso es el cristianismo, mejor no. Yo sí. Yo decía, no, si eso es el cristiano, mejor no. ¿Sí? Entonces hay un orden de prioridad, mis hermanos, en la mujer cristiana. ¿Quién debe tener el primer lugar en el corazón de la esposa cristiana? Dios. Después, ¿quién? El esposo. Después, los hijos. Y después, su hogar. Y después, la iglesia. Yo le hago una pregunta, ¿en dónde quedó el trabajo? ¿En dónde quedó el trabajo? Quedó fuera. Quedó fuera el trabajo. Porque no están las prioridades, mis hermanos de Dios, para una mujer cristiana, el trabajo. ¿Sí? Por eso le dije que este es un mensaje difícil por el punto que se toca. En los tiempos bíblicos, mis hermanos, los varones trabajaban casi siempre en el campo, pero también eran artesanos los varones. Jesús, por ejemplo, tenía una labor, tenía un oficio. ¿Qué oficio era el de Jesús? Carpintero, ¿ya ve? ¿Sí sabe?
Entonces la Biblia dice en las crónicas, ¿verdad?, que eventualmente las esposas ayudaban en las labores del campo o en las labores artesanales. Pero la responsabilidad de la provisión del hogar seguía recayendo en los esposos. ¿Sí? Los esposos entendidos de aquel tiempo, mis hermanos, no forzaban a la esposa a que trabajaran. No la forzaban. Ándale, viejita, sal a trabajar para que me ayudes en el sostenimiento del hogar. Eso es antibíblico, mis hermanos. Eso va en contra del orden de Dios. Porque estas personas no lo hacían así. Porque ellos entendían lo que Adán recibió cuando Dios le dijo: con el sudor de tu frente o con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. La gente de esa época conocía eso y lo entendía bien. Estos hombres de aquel tiempo entendían que fue Adán a quien Dios le dijo: con el sudor de tu frente. A ti, Adán, te toca ir a traer el pan de la casa con el sudor de tu frente. Y a Eva le dijo: cuando tengas a tus hijos, ¿qué le dijo? Te va a doler. Te va a doler. No va a ser fácil criarlos. ¿Sí? Y allí ya se ve claramente que es al hombre que le está diciendo: tú traerás el pan a la casa. ¿Sí o no? En aquellos tiempos era mal visto que una mujer casada trabajara en algo que la mantuviera alejada del hogar. Era mal visto en aquellos tiempos. Y aunque usted piense, en aquellos tiempos, hoy es diferente. Hoy sigue siendo lo mismo, aunque usted piense eso. Se decía que había un desorden en esa mujer, que era una mujer rebelde al marido, que no se sujetaba. Sin embargo, una mujer que trabajaba desde su hogar y ganaban algún dinero, ellas lo aportaban para el hogar, pero seguían siendo cuidadoras de su casa, como la mujer virtuosa. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza de la mujer virtuosa? ¿Lo recuerda? La mujer virtuosa es el prototipo, mis hermanos, de la mujer cristiana. ¿Cuántos dicen amén? Por otro lado, el trabajo del hogar se ha venido devaluando, el trabajo en el hogar, porque los hombres hemos abusado de la mujer. ¿Sí? Pero aparte de la irresponsabilidad de muchos varones, hay que añadirle el movimiento feminista que les ha metido a las mujeres que ellas pueden. I can do it. Y luego salen así con el brazo así fuerte, agarrándose el conejo. ¿Sí han visto esa imagen, verdad? Ay, sí, dicen las feministas. Ay, sí, ama de casa. Eso es imposición del patriarcado, ser ama de casa. ¿Será? Ponga atención acá, por favor. Como si ser ama de casa fuera para burla. Es lo más honroso que una mujer puede tener, ser madre. ¿Sí o no? Inclusive en familias cristianas no se ha sabido valorar el trabajo de las mujeres en casa, mis hermanos. Las mujeres son las primeras que se levantan y son las últimas que se acuestan. Y luego todos llegamos bien cansados los maridos y le decimos: ¿no hiciste nada? Oye, estuviste aquí todo el día y no hiciste nada. Ve cómo está la casa, los trastes ahí. Oye, pero no te dice cuenta que van 3 veces que lava los trastes porque van 3 veces que da de comer. ¿Cómo que no hizo nada? Mire, varón, deje ir a su esposa una semanita de vacaciones. Mujeres, ¿cuántas quieren irse de vacaciones? Levante su mano. No le hace que su marido le regañe llegando a su casa. Deje a su esposa irse una semana de vacaciones, mis hermanos, nada más para que vea el trabajo que se requiere hacer en casa. Y se va a ir sola sin niños, ¿eh? Se va a ir sola. Va a dejarle a los niños y todas las actividades en casa, para que sepan la tarea difícil que tienen las mujeres en casa, que no es fácil. ¿Sí? Le aseguro, mi hermano, que usted se volvería loco desde la primera hora que se fue ella de vacaciones. Más de alguno se volvería loco, en todas las actividades, porque no es fácil.
No es fácil. Razones, vamos a pasar, mis hermanos, a las razones por qué las esposas trabajan fuera del hogar. Las razones. Una es por necesidad económica, para realizarse profesionalmente. Otra es para vivir mejor. Otra es para darle a mis hijos lo que nunca tuve. Entonces, ¿para qué estudié? Dicen otras, ¿verdad? Pero el asunto, mis hermanos, no es si son válidas o no las razones. El punto es qué tan bíblicos son esos argumentos. Ese es el punto. ¿Sí? El punto es, ¿está en el orden de Dios que tú hagas eso? Ese es el punto. ¿Qué consecuencias implican que una esposa cristiana trabaje fuera del hogar y haga un desorden del orden que Dios puso? Esa es una pregunta. Hay consecuencias, mis hermanos. Cada quien tomará su propia decisión, pero repito, puede haber situaciones en que es prácticamente irremediable para la situación. ¿Sí? Y yo trataré, mis hermanos, de no ser estricto en este punto porque es muy complejo este asunto. Algunas mujeres les será difícil hacer algo al respecto. A otras les resultará imposible por las circunstancias en las que vive volver al orden bíblico. Pero aquí es donde la gracia y la misericordia de Dios operan, mis hermanos. Así que usted abrácese de ellas y enfrente las consecuencias del desorden que nosotros mismos hemos provocado. Pablo recibió de parte del Señor estas instrucciones. Él le dijo, bástate mi gracia. El Señor le dijo eso a Pablo. Bástate mi gracia porque en tu imperfección, ¿cómo le dijo? Porque en tu debilidad mi poder te perfecciona. Algunos pueden decir que las deudas es una razón por qué la mujer sale del hogar a trabajar. Mire, si la mujer deja de trabajar, dicen algunos, si mi esposa deja de trabajar, se hunde la familia. Porque lo que ella aporta nos ayuda para salir adelante. Esa es una situación difícil, ¿sí o no? Otra razón es que el esposo no gana lo suficiente para sostener a la familia. Solo gana el mínimo. Y pues no se puede vivir con eso, ¿verdad que no? Con el mínimo no se puede vivir. Es difícil y compleja la situación en esto. Pero hay otras razones como egoísmo, ¿sí? Por deseo de tener más comodidades, un mejor auto, una mejor casa, una mejor ropa, mejores zapatos, ¿sí? El asunto es, mis hermanos, que violentar el orden de Dios para la familia lleva a las familias a las crisis. Lleva a las familias a la crisis, ¿no? Al punto que las familias cristianas que van a las iglesias están en crisis, mis hermanos, porque no están en el orden de Dios. Las familias cristianas. Sí. Dijo el Señor en Jeremías 2:13, si lo quiere buscar, y si no yo se lo digo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y alguien puede decir, sí, pastor, ok, ya estamos así. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues encomendarte a la gracia de Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Encomendarte a la gracia de Dios. Pero déjeme hablarle un poco de las consecuencias que vamos a enfrentar. ¿Sí? ¿Qué implica que una esposa trabaje fuera de casa? Número 1, implica que tiene que cumplir con un horario mínimo de 8 horas, de lunes a viernes, si bien le va. Si no, a veces le van a decir que vaya los sábados a trabajar tiempo extra. Tiene que cumplir con un horario mínimo de 8 horas. ¿Sí? Número 2, se tiene que levantar más temprano que su esposo y acostarse más tarde
para preparar y dejar todo listo. ¿Sí? Número 3, llevar a los niños a la guardería y después de allí irse al trabajo. Número 4, entras a trabajar y comienzas a lidiar con los problemas propios del trabajo. ¿Sí? Ya estás en tu trabajo y vienen los problemas. A ver, señora Pérez, no estamos produciendo, dice tu jefe. Si en 15 días no me da resultados, tendré que despedirla. Y ahí te pones a llorar, ¿verdad? No, por favor, no me corra. ¿Verdad? Comienzan los problemas ahí, a lidiar con los problemas. No, inclusive hay unas que tienen que lidiar con el acoso sexual de hombres impíos. ¿Sí o no? Y más si usted la provoca por la forma en cómo viste. Ahí se va al trabajo con unas chiquitifaldas o con unos pantalones bien apretados y unos escotes. No, hermana, demuestre que es cristiana. ¿Sí? Y ahí están los lobos, ¿verdad? Buscando mujeres que tienen problemas con el marido. Y ellos son expertos en ser amables. Y llegas a ser presa fácil del adulterio. Es muy complejo el asunto, mis hermanos. Algunos dirán, pastor, yo soy viuda y con hijos. ¿Qué hago? Otras dirán, yo soy divorciada y me dieron la custodia de mis hijos. Y el tipo aquel que fue mi marido no me da ni un peso. ¿Qué hago? Pues, ¿qué le dices a esas mujeres? ¿Qué les dices? Otras dicen, soy madre soltera. Dirá, ¿verdad? Otra. ¿Qué hago? Mi esposo no quiere trabajar, dice otra. ¿Qué hago? No puedo ver a mis hijos morirse de hambre, por eso tengo que trabajar yo. Porque el patán de mi marido no trabaja. Mi marido anda con otra y no nos da dinero. ¿Qué hago? Así dicen las mujeres, ¿verdad? Despidieron a mi esposo y a mí me ofrecieron un trabajo. No me queda de otra. Qué difícil, ¿no lo creen, hermanos? Son situaciones difíciles. Mire, hermanos, si yo tuviera todas las respuestas, ¿verdad? O más bien yo no tengo todas las respuestas a esto, ¿verdad? Porque no soy Dios. Gracias a Dios que no soy Dios. Después de trabajar 8 horas y lidiar con todo eso, llegas a tu casa para hacer la comida, lavar la ropa, planchar, lavar los baños, regar las plantas, arreglar toda la casa, darle de comer al perro y al gato, porque ahí en casas tienen perro y gato. Y limpiarles también la suciedad a esos animalitos, ¿verdad? Que tienen una semana ahí que no les limpian y los pobres animales ahí están en medio de todo eso. Y aparte, después de trabajar 8 horas, también tienes que bañar a los niños y ayudarles a hacer la tarea. Pero de pronto tu esposo se pone muy romántico y se pone muy bíblico y quiere cumplir con el deber conyugal y quiere estar contigo. Pero tú estás cansada, te duele la cabeza. ¿Sí? Y tomas vitaminas, tomas Herbalife y nada, ¿verdad? Tus hijos quieren jugar contigo y nada. Estás en las últimas del día, ya no das una. Pero eso sí, en tu garage hay un auto 2023. En tu cocina hay un microondas último modelo, un refrigerador que da hielos y agua fría. Tienes en tu cuarto de lavado un conjunto de lavado con secadora y lavadora de lo último, de lo mejor. En tu guardarropa tienes de la ropa de, no, ¿qué Rose ni qué nada. Tienes de Macy's y de esas tiendas caras, ¿no? Bolsa Luis Valeriano. No, esa no. Luis Vuitton, ¿cómo se llaman esas? Pues que yo no tengo acceso a eso, hermanos. Luis Vuitton. No. Tus hijos, mis hermanos, mi hermana, tus hijos casi no te ven. Y cuando te ven, estás estresada. ¿Sí? Y si te llegó la menopausia, pues mucho peor, ¿no? Estás insoportable, quejumbrosa y regañona. Con razón, Proverbios 21:9 dice, vaya ahí, búsquelo, Proverbios 21:9 lo que dice. Mejor, ¿ya lo tienen? Voy corriendo, ¿verdad? Proverbios
21:9. ¿Lo tiene? Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado. ¿Y qué más sigue? Que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Fíjese, lo repito, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa en calabazas. ¿Me diga? Mejor es vivir en un cuartito que con una mujer como tú, dicen los maridos. Con razón muchos cambian a las esposas, eso es en serio, ¿eh? Muchos cambian a las esposas. Pero ¿quiénes son los culpables? A ver, maridos, háganle. Nosotros. Hágale así. Nosotros somos los culpables. Porque corona del hombre es la mujer. Y lo que ellas son, mis hermanos, son producto de lo que nosotros hicimos con ellas. Aunque no diga amén. Y el asunto no termina ahí. Tus hijos comienzan a crecer, llegan a la adolescencia y comienzan a mostrar una rebeldía incontrolable. Y te volviste loca. Comienzas a deprimirte, oras a Dios y nada. Declaras y decretas bendición en su vida de tu hijo y nada. Atas al demonio de la rebelión y nada. Las cosas se ponen peor. Le encuentras marihuana al jovencito en su mochila. Y volteas a ver a tu hija y te das cuenta que su mejor amiga es lesbiana, la cual conoció por medio del Facebook. Y todavía peor, alguna te dirá, mamá, estoy embarazada. Qué desastre, ¿no lo cree? Y todo por salirse del orden de Dios. Y todo por querer vivir mejor. Y todo por querer realizarse profesionalmente. Y todo para darle a tus hijos lo que tú no tuviste. Póngalo en la balanza, mi hermano, y júzguelo a la luz de las Escrituras. Ya para concluir, mis hermanos, concluyo con esto, haciendo esta meditación. Vaya a Proverbios 15:16, por favor. Proverbios 15:16. ¿Lo tiene? Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco. Vaya por favor, ahí mismo en el versículo 17 dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Es mejor unos frijolitos que de buey engordado donde hay odio, que un asado, que un bistec, que un corte fino. ¿Para qué quiere? Si hay odio ahí. Es mejor unos frijolitos, dice la Escritura. Vaya por favor al siguiente capítulo, Proverbios 16, versículo 16. ¿Lo tiene? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Dele una vuelta al siguiente capítulo, Proverbios 17:1. ¿Lo tiene? Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. ¿Qué quiere? Póngalo en una balanza, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Usted ponga en una balanza todo esto, mis hermanos. Cierre sus ojos por un momento. Gracias, Padre, te damos a ti hoy en esta noche por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a nosotros en tu palabra. Gracias, Jesús. Cierre sus ojos por un momento. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra a veces es dulce como la miel, pero luego se puede volver amarga por el compromiso que nos hace tener, porque nos confronta, porque es confrontativa tu palabra.
Pero esto es la sana doctrina. Podrá haber cientos de pensamientos y de filosofías, pero solamente hay una verdad, la verdad de Dios. Y ya cada quien dará respuestas, cada uno daremos respuestas. Padre, nos encomendamos a tu gracia, que tu gracia nos baste para en medio de todas esas situaciones, que para algunos es tan difícil de volver al modelo, al orden tuyo por las circunstancias en las que viven. Algunas son viudas, otras madres solteras. Es muy difícil, muy complejo. Sin embargo, cuando alguien rinde su corazón a Dios, Dios puede por medio de su gracia darte las estrategias para mejorar un poco ese asunto. Levanta tus manos y pídele a Dios con todo tu corazón que te dé de su gracia. Dile a Él: Señor, dame de tu gracia. Porque esta, mis hermanos, es la sana doctrina. Te damos gracias a ti, Señor. Todo el honor y toda la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.